El domingo por la mañana comenzamos a exponer un tema que es el orden de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es el orden de Dios en el liderazgo de la iglesia. Y para ello mencionamos dos bases bíblicas. Una la encontramos en Génesis, capítulo 2, versículo 15, donde se habla del establecimiento del hombre en el jardín del Edén. Y también pudimos nosotros leer en Tito 1:5, donde se habla del establecimiento de Tito en la isla de Creta con propósitos gloriosos. Si usted pudo visualizar el Génesis 2:15, se habla del establecimiento de Adán y de Eva en el jardín del Edén con dos propósitos: para que lo guardara y para que lo cultivara. Y el propósito de Tito en la isla de Creta tiene también algunos propósitos que son de carácter ministerial. Y estas bases bíblicas nos han ayudado a nosotros para entender lo siguiente. Primero, que Dios se caracteriza por ser ordenado en todos los aspectos. Voy solamente a recapitular lo que el domingo vimos. Dice, inciso A, el orden de Dios en sus proyectos. Dios es un Dios de proyectos. En los proyectos de Dios se puede contemplar un orden impresionante, de tal manera que se tiene cuidado aún de los más mínimos detalles. Todo está contemplado, no hay nada por obra de la casualidad. El inciso B que analizamos también dice: el orden de Dios se ve en sus trabajos. Los trabajos que Dios realiza reflejan la manera ordenada de Él para llevar a cabo sus actividades, e incluyendo el factor tiempo, lugar, capacidades y demás. Inciso C, nosotros vimos algo importante, dice: el orden de Dios en el liderazgo. El sistema de gobierno que Dios utiliza se caracteriza por la justicia y el orden, que viene siendo el gobierno teocrático, es decir, Dios gobernando su pueblo a través de sus ministerios bajo la guianza del Espíritu Santo. Estoy leyendo solamente porque eso ya lo meditamos. El último inciso que vimos fue el D, y dice: el orden de Dios es su metodología. La metodología usada por Dios se aplica en orden y decencia, tomando muy en cuenta los diversos factores que imperan en la época de acciones. Quiere decir que hay una fuerte variación de la metodología de Dios en sus procedimientos dependiendo del tiempo en que se vive y que se aplica. Y eso la iglesia lo debe entender. Cómo Dios se mueve en un lugar y cómo se mueve en el otro. Cómo Dios se movió en un tiempo y cómo se está moviendo en este tiempo. Entonces nosotros debemos abrir nuestros ojos bien para poder trabajar a la par de Dios. Hoy vamos a analizar el punto número 2, que dice: el orden de Dios se ve en la ubicación de los ministerios. Si usted está tomando nota, esa es la. El orden de Dios se ve en la ubicación de los ministerios. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo que debemos señalar al principio es que Dios trabaja siempre con ministerios. Porque hemos dicho que Dios es un Dios de especialidades. Que Dios trabaja siempre con ministerios. No se olvide. Para llegar a ser un ministerio o para ejercer un ministerio hay ciertas implicaciones, ciertos requerimientos que Dios demanda para así poder de una manera eficiente trabajar con excelencia. Y aquí vamos a ver a lo menos algunos factores que determinan eso, ¿no? Vamos a ver primero aspectos negativos de su ubicación. Fíjense nada más. Número 1.
La ubicación de un ministerio no es por iniciativa propia, es decir, yo lo determiné así y así lo haré. Muchas personas que trabajan en la obra de Dios han sido establecidas por sí mismas, en el lugar donde han vivido. Hoy en este tiempo podemos contemplar muchas situaciones que no son tan agradables. Las decisiones en la obra de Dios no se toman por iniciativa propia, aunque nuestras intenciones sean muy buenas. Nunca se le ocurra a usted hacer algo que Dios no lo ha mandado. Y si Dios te ha mandado, por muy difícil que esto sea, hágalo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero no haga algo que Dios no lo ha mandado hacer. ¿Entendemos eso? No es por iniciativa propia, es decir, yo lo determiné así y así lo haré. No, no se puede. Es contraproducente. A veces nosotros somos tentados a usurpar funciones que no nos corresponden. Por ejemplo, a un hermanito se le ocurrió bautizar a otro hermanito. Pues yo soy hijo de Dios, puedo hacerlo. No, no lo puede hacer. Hay pasajes en la Biblia que no autorizan esa práctica para un miembro del mismo nivel. Para que ese bautismo sea válido, tiene que ser una persona con un ministerio con autoridad. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y le dijo, id y haced discípulos. Pero antes dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, Jesús había recibido la autoridad del Padre y ahora, en base a esa autoridad, estaba comisionando a sus apóstoles para que realizaran las actividades correspondientes, y dentro de las cuales figuraba el bautismo en agua. Por eso dice, id. El versículo 20, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, enseñando que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Felipe era otro ministerio, era un evangelista. El apóstol Pedro, que ejerció los bautismos, también era un hombre con autoridad. Pablo, los discípulos de Cristo. Entonces, un bautismo efectuado por otro compañero no es válido. ¿Sí? Usted no puede celebrar la cena del Señor en su casa, decir, bueno, yo voy a celebrar la cena en mi casa aquí con la familia. No se puede, porque es una ordenanza. La diferencia entre ordenanza y mandamiento es que un mandamiento es de observancia singular, entre tanto que una ordenanza es de observancia colectiva. Tenemos 3 ordenanzas en el Nuevo Testamento que la iglesia debe efectuar: la cena del Señor, el bautismo en agua y el lavamiento de pies, con fundamento de causa en el Evangelio según San Juan. Ahora, ¿quiénes lo van a hacer? Personas que tengan autoridad y que estén bajo autoridad. Esa ha sido la voluntad del Señor. Punto número 2. Dice, estamos hablando del establecimiento de ministerios, ¿verdad? No es por herencia familiar, como decir, mi papá fue pastor, cuando él muera yo ocuparé su lugar. Ningún ministerio es de herencia familiar. Esto ha sido un grave error. A lo largo y ancho de algunos países que hemos recorrido, hemos encontrado casos de esta naturaleza. Una situación bastante difícil, porque aunque el hijo o la hija no tengan ministerio, se da una triste situación
no voy a decir el lugar ni nada de esto, porque yo sé que todo esto está saliendo en las redes sociales, va a salir ahí en la página, pero quiero mencionar el caso. Había un hermano ya de algunos años, y en la iglesia de nosotros se había creado y congregado un matrimonio que eran hijos de pastor, y ellos estudiaron lo que es el seminario, lo que es la universidad, y se graduaron y se esforzaron, y bueno, tenían un buen testimonio, y tienen los demás un buen testimonio, o sea, candidatos perfectos para desarrollar el ministerio. El hermano de edad avanzada, yo fui y platiqué con él, porque en la iglesia que él estaba pastoreando estaba en otro estado. O sea, tuvimos que hacer un viaje de algunas, como cerca de 40 horas creo, para ir allá en autobús. Fuimos y platicamos y ofrecimos nuestros servicios y bueno, explicamos todo. Y él dijo, no, yo ya tengo el varón quien va a ocupar este lugar. Perfecto. Lo más triste y lo más despreciable que yo sentí en mi corazón fue cuando me nombró el nombre de la persona quien iba a ocupar su lugar. Era su hijo, pero que andaba en las drogas y el alcohol. Y dice, lo voy a poner de pastor para que ya viendo que está en una responsabilidad, él va a cambiar. ¿Notó eso? Porque a veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que nosotros queremos con la obra. No es así. Si Dios ha elegido a mi hijo para que cuando yo parta con el Señor, Él tome mi lugar, gloria al Señor. Yo no me voy a oponer a eso. Pero si Dios no lo ha elegido, es un grave error pensar en que Él va a ser mi sustituto. Hay dos diferencias. ¿Las notó? ¿Las notó? ¿Las notó? Tercero, no es una fuente de empleo. No tengo empleo, abriré una iglesia para así tener algo de economía. A veces, y los que son pastores me pueden entender, a veces en vez de recibir de la iglesia, nosotros como pastores salimos invirtiendo en la obra. A donde ya no alcanza a veces a cubrir la iglesia, nosotros en nuestra propia economía tenemos que entender lo que mucha gente no entiende. Si estás viviendo el evangelio correcto, si estás viviendo la palabra verdadera, este es el camino. Si ya se está tergiversando el evangelio y se ha tenido a la iglesia como una fuente de empleo, eso ya es otra situación muy distinta de lo que estamos enseñando. Servir a Dios no siempre ha sido fácil. Hay tiempos de gran bonanza y hay tiempos también de gran escasez, y en ambas partes nosotros tenemos que estar conscientes de servir a Dios con un buen carácter, con una buena actitud, tanto en la bonanza como en el tiempo de adversidad. Pero la iglesia no es una fuente de empleo, aunque el siervo esté trabajando. Escuche bien, con esto no te estoy diciendo de que dejes de dar tus finanzas, pero nosotros servimos a Dios por amor. La Biblia dice que el que predica el evangelio, que viva ¿de qué? Del evangelio. No pondrás bolsada al buey que tríe. Es justo que el pastor esté sosteniéndose por medio de las finanzas de la iglesia. Eso es lo que la Biblia establece. Pero si yo voy a abrir una iglesia porque no tengo una fuente de empleo para que yo tenga empleo, eso es totalmente incorrecto. 4. No es un trampolín para la fama. Con la iglesia me haré famoso y el mundo sabrá que existo. Muchas personas piensan que bueno, voy a
en una iglesia como cantante y voy a comenzar a comercializar con el talento que Dios me dio. Esto es muy común en este tiempo. Anteriormente decíamos esto: vamos a hacer una campaña, vamos a invitar a tal siervo, a tal sierva, y vamos también a proveernos de un grupo musical, ¿verdad? Entonces nosotros hablábamos a la iglesia: ¿sabe qué, hermano? Necesitamos que su grupo musical nos ministre en estos 5, 6, 7 días de campaña, o los que fueran. Nosotros vamos a correr con los gastos, desde el transporte, desde la renta y todo eso, la iglesia se va a hacer cargo de eso, no se preocupe. Y luego vamos a darle una pequeña ofrenda a los hermanos para que también puedan incentivarse, ¿verdad? Y saber que el que sirve a Dios no es en vano. Bueno, y los hermanos todos contentos, se esforzaban y salían adelante. El predicador, hermano, va a exponer la palabra y al finalizar se le levantaba una ofrenda o por cada culto, no sé cómo se hacía, de diferentes formas, ¿verdad? Y ya terminando el evento se repartía todo lo que se tenía que repartir, quedaban las almas y bueno, gloria al Señor, la obra iba creciendo. ¿Se acuerdan de esos tiempos? ¿Sí se acuerdan? Pero ahora usted va a ver un hermano y dice, le sale en 1,300 soles por noche. ¿Sí o no? ¿O me fui muy bajo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay cantantes cristianos que ahorita te están cobrando por canción? Él dice que te cobran de $1,000, $2,000, $3,000 por canción. Yo supe de un artista por ahí, no quiero omitir su nombre, pero eso ocurrió, creo que si no fue... Parece que fue en Indianápolis, sí fue en Indianápolis, Indiana. Dice que le dijo al pastor: tú me caíste bien y te voy a regalar una canción. Esa no te la voy a cobrar, pero las demás son de $2,000 para arriba. Dijo Spurgeon: el que sirve a Dios por dinero tendrá el infierno por ganancia. No es un trampolín para la fama. Por eso, la iglesia debe rechazar toda manifestación de show en la iglesia. Es que servir a Dios es delicado, no se puede servir como nosotros pensamos que se debe servir. Es servirle a Dios como marca su palabra, como marcan las Sagradas Escrituras. Y un verdadero cristiano simple y sencillamente no va a discutir las órdenes o las demandas de Dios, se va a ajustar a la palabra. ¿El diablo tiene sus reglas? El diablo tiene sus reglas y se va a llevar a la gente para el infierno. Ahora Dios tiene sus reglas y se lleva a la gente para el cielo. El diablo tiene un sistema. El Dios de este siglo, ¿qué dice? Ha entenebrecido la mentalidad. Hay un sistema que él ha implementado en la humanidad para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esos son los aspectos negativos. Aspectos positivos de ubicación. 1. Es por causa de propósitos divinos. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso es. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Mire, hay niveles de pastorado, hay niveles de profeta, hay niveles de maestría, niveles de evangelista. Todos los ministerios tienen sus diferentes niveles. Y yo como pastor no me puedo comparar con el otro pastor, porque Dios, aunque estemos trabajando bajo el ministerio pastoral, Dios me ha mandado a hacer algo muy específico que a mi hermano no se lo ha mandado a hacer. Me ha dado una unción especial diferente al otro o a los otros siervos. ¿Entendemos eso? Y yo lo que tengo lo debo usar de manera correcta.
con responsabilidad y bajo la guianza y bajo la unción del Espíritu Santo. Si quiero trabajar dentro de la voluntad de Dios, si quiero terminar mi carrera con excelencia, ese es el margen del cual yo no debo salirme. Ahora, eso me hace a mí respetar a los otros ministerios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esteban fue evangelista, ¿cierto? Felipe también lo fue, pero hay una marcada diferencia. Uno era usado de una manera y el otro era usado de otra manera. Esteban, aunque era el ministerio, pertenecía al ministerio evangelístico, nunca él fue arrebatado por el Espíritu Santo. Felipe sí. Importante que nosotros. O sea, tú me has establecido como siervo, okay, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta clave y certera que Pablo hizo debe de figurar dentro de nuestra mentalidad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oye, pero es absurdo. Has estudiado 30 años, tienes la unción, tienes el ministerio, sí, pero la pregunta diaria que se le hace al Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy, en este día, en esta hora? Si quiere estar dentro de su voluntad. Voy a hablar un poquito aquí sobre lo que son los ministerios de precisión de los fines de los tiempos. Los ministerios de precisión de los fines de los tiempos trabajan para Dios dentro de su género que le tocó trabajar, pero abiertos al mover del Espíritu Santo. En un momento Dios te puede llegar a usar como evangelista, te puede llegar a usar como pastor, te puede llegar a usar como maestro y también te puede llegar a usar como profeta. ¿Dónde está eso en la Biblia? Capítulo 1 de Hebreos. ¿No es el que hace a sus ángeles ministros y a sus ministros qué? Llamas de fuego. Porque es Dios quien manda. Porque Él está edificando su iglesia. Él es el que está trabajando. Y si nosotros queremos figurar dentro de la voluntad de Dios, tenemos que entrar dentro de esa esfera y dentro de ese mover. El problema de muchos siervos de este tiempo es que se han encapsulado y no quieren salir de allí. Y ellos piensan que están siendo efectivos sirviéndole a Dios allí, cuando Dios ya los quiere mover hacia otra área, a otro tiempo. Por eso aquí es donde se valora o salir del materialismo, para ser más práctico, salir del materialismo, dejar de pensar un poquito en lo material y pensar en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Primero, bueno, ¿en qué tiempo estoy viviendo? ¿Cuáles son los inventos tecnológicos que se están dando? ¿Cuál es la condición de la iglesia actual? ¿Cómo está el nivel de espiritualidad de la iglesia? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué es lo que se respira? ¿Qué es lo que se deja ver? ¿Cómo está el ambiente? Pero a veces nosotros no prestamos atención a estas cosas. Y es allí donde nosotros le estamos fallando a Dios. ¿Sí? Por eso, erguíos vuestras cabezas, porque el tiempo está cerca. Por eso dice, cuando veáis las señales en el cielo. ¿Cuántos han visto señales en el cielo? ¿Cuántos han visto señales en el cielo? Estamos en problemas, ya han habido muchas. ¿Por qué nuestras cabezas todo el tiempo están acá? Nuestro trabajo, nuestro carro, todo el tiempo vemos acá, pero nunca levantamos ¿qué? La mirada a ver qué está pasando. Hay cosas tremendas, mis hermanos. Sigamos avanzando en el nombre del Señor. Hay una parte aquí, esta parte que viene.
2. Se ubica bajo autoridad. ¿Quién es mi autoridad? ¿Quién me ha ubicado a la cual le rendiré cuentas? ¿Sabes que yo como pastor necesito de alguien que esté sobre mí a título personal? Usted como oveja necesita un pastor, y su pastor necesita otro pastor arriba, y ese pastor de su pastor necesita otro, sujetados los unos a los otros, porque hay momentos oscuros en el ministerio. Y si es profeta, aunque sea profeta, necesita tener un ministerio. La autoridad estaba en Jerusalén. Los apóstoles habían recibido esa autoridad gloriosa. Pablo fue llevado por Bernabé a Jerusalén para verificar el nivel y la categoría de autoridad que tenía, comparar el evangelio. Y los apóstoles dieron su mano de aprobación. Ellos aprobaron el ministerio del apóstol Pablo. El ministerio del apóstol Pablo era superior a los otros ministerios, porque Pablo había sido arrebatado al tercer cielo para recibir una instrucción mucho más profunda que los mismos apóstoles que vivieron aquí abajo. Y aún así Pablo se sometió. Uno de los peores errores que puede cometer a alguien es que esté trabajando fuera de una cobertura, fuera de una paternidad espiritual. Pablo dice que Tito es su hijo, que Timoteo es su hijo, que Filemón es su hijo, que Onésimo es su hijo. Está hablando de paternidad espiritual y ministerial. Alguien podrá calentar tu cabeza y podrá decir: tú nomás estás calentando, esa banca es así allí y nomás estás perdiendo el tiempo. No, Señor, no está perdiendo el tiempo. Si Dios no lo ha movido de aquí es por una razón. Cuando usted va a salir de aquí para ministrar a otro lugar, va a salir bajo una cobertura, bajo una autoridad, porque ese es el orden de Dios. Dios trabaja siempre bajo el principio de autoridad y sujeción. Este curso es a nivel ministerial, pero estamos dando aquí porque creemos que de aquí van a salir grandes ministerios. ¿Quién es? Mi autoridad es aquel que yo voy a dar mis diezmos, voy a dar mi ofrenda, voy a dar mi cooperación, pero voy a rendir cuentas. Y el siervo va a ser el que va a estar orando por mí, que va a aconsejar a mi esposa, que va a aconsejar a mis hijos, que me va a ayudar en los momentos difíciles, porque por eso Dios lo ha levantado. Y si hay algún asunto cualquiera, él tiene la unción, tiene la autoridad para desatar las bendiciones del cielo, para desatar la condición en la que está viviendo el pueblo. Tiene la autoridad, tiene el respaldo de Dios, porque está en autoridad. Entonces usted va a trabajar y en la obra de Dios allá, como evangelista, como lo que sea, pero usted va tranquilo porque hay alguien, hay una iglesia que te está respaldando, hay un pastor que te está respaldando y estás dentro de la voluntad de Dios. Pero si te vas por cuenta propia, puedes perder el hacha como perdió el siervo, ¿se acuerdan? Y no va a haber ningún siervo cerca de ti para que te ayude a recuperarla. Es peligroso trabajar solo. El problema está que en este tiempo ya no se quiere trabajar bajo el principio de autoridad, porque resulta que parece que fuera una carga muy pesada. Porque no estamos acostumbrados a recibir órdenes. Cuando se va a hacer un trabajo, decía el hermano, y tiene mucha razón, todos quieren ser jefes. Este grita acá, el otro grita por allá, y bueno, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Quién va a ser el chalán? ¿Quién va a ser el ayudante? Todos quieren mandar. En la obra del Señor no es así. Hay un orden, hay un principio de autoridad y sujeción.
pasar rápidamente al otro punto importante. 3. Se trabaja bajo instrucciones. ¿Cuál es el plan y los planos que utilizaré para realizar la obra de Dios? Sí. Hay un plan. Dios trabaja siempre con planes y son dibujados los planos. Ahí aparecen medidas, cantidades, calidad y especialidades que se tienen que usar. Cuando Dios me llama al ministerio, Él es muy claro conmigo. Me dijo: yo te he levantado para ministrar a ministerios. Para eso me llamó Dios. Y si usted nota de los hogares que el Señor nos ha permitido visitar, y yo les agradezco mucho su hospitalidad, su confianza, su cariño, muchas gracias, Iglesia de Perú. Pero te voy a decir una de las cosas: si usted ha notado, siempre mi ministración es a nivel ministerial. ¿Lo ha podido comprobar o no? Mis prédicas tienen ese matiz, mis enseñanzas tienen ese matiz, y yo en la enseñanza me siento como pez en el agua. Y hay una unción gloriosa que respalda allí, porque para eso Dios nos ha levantado. Ahora usted tiene que descubrir ese propósito y esos planes y cerciorarse que va a ser lo que Dios le ha mandado a hacer, no más. ¿Qué dijo Pablo? Ay de mí si no predicare el Evangelio. Porque él fue comisionado para eso. Y dice, y Pablo tenía muy claro eso, dice: Dios me levantó, el Padre del Señor Jesucristo y nuestro Salvador y mi gran Dios me levantó para ser apóstol de los gentiles. ¿Ha leído eso? Para ser apóstol de los gentiles. Trabajar bajo el principio de autoridad y bajo instrucciones no es fácil, pero se tiene que hacer bajo instrucciones. Finalmente le dio instrucciones. Mire, cuando comisiona a los 70 en Lucas, los 72, Lucas capítulo 10, dice que llamando a sus discípulos les dio instrucciones. ¿Se acuerdan? Y dijo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? ¿Qué otra instrucción le da? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué otra instrucción le da? No os paséis de casa en casa, sino posad primero en una casa y buscar al Hijo de paz. Y si hubiere un Hijo de paz, allí la paz que ustedes llevan reposará. Pero si no hay Hijo de paz, vayan para otra casa. Y si no hay, entonces salgan de esa ciudad y sacudíos vuestros zapatos, el polvo que se les ha pegado, para que eso sirva de testimonio en aquel día. Porque os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta perversa generación. Y luego, ¿qué otra instrucción da? De todo lo que os pongan enfrente, coman, porque el obrero es digno de su salario. No llevéis alforja, no llevéis dinero, no llevéis doble túnica. Dios siempre cuando te manda con propósitos y con instrucciones. Levanta al profeta Samuel y le dice: Samuel, vas a hacer un trabajo. El trabajo que vas a hacer es que vas a levantar a Saúl y le vas a decir que vaya a Amalek y me destruya a los bueyes, las vacas, los asnos, los camellos, todo. También a las personas, tanto a los grandes como a los pequeños y a los bebés de pecho. No me dejes nada. Esas son mis instrucciones. Samuel se levanta y tal como Dios le da esa orden, va y se la da al rey Saúl. El rey Saúl dice: yo voy, él va. Y cuando llega, lo primero que dice:
busca a todos los eneos, salid de en medio de vosotros para que no os le toque la misma suerte que le va a tocar a los amalecitas. ¿Y sabes qué? Y cuando él está a punto de ejecutar el plan, él cambia las instrucciones. ¿Qué instrucciones cambia? A todo lo mejor no me lo maten, y maten a lo vil y a lo menospreciable, y al rey de Agar no me lo maten, me lo quiero llevar vivo como trofeo para Israel. ¿Cambió las instrucciones? ¿Sí o no? ¿Le dio Dios instrucciones? ¿Sí o no? Sí. Me gusta como contestan los de Colombia. Sí, Señor. ¿Cambió las instrucciones? Muy bien. Ahora, en cuanto cambia las instrucciones, Dios está al pendiente de lo que te mandó a hacer, porque no estás trabajando tú. Aparentemente estás trabajando tú, pero no tú, sino Dios a través de ti. Entonces Dios está ¿qué? Observando. Y Dios ve que se está haciendo el trabajo, pero no como Él lo mandó. Y esto le causa un dolor. Y dice, me pesa haber puesto este rebelde. ¿Tenía la unción de Dios Saúl, sí o no? Tremendo. Si yo no te di el llamamiento, no te di la capacitación, no te di la unción para que hagas tu voluntad, sino para que hagas la mía, para que se te facilite el trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Como no estás haciendo bien tus cosas, no me sirves. Deja de ver la acción. No me interesó, ese trabajo no sirvió. Va y levantas al profeta Samuel y le dice, Samuel, está pasando algo que es totalmente desagradable a mis ojos. Me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y está haciendo lo que él quiere. Ha hecho esto y esto. Y Samuel, que había aprendido a ser leal e íntegro delante de Dios, dice la palabra que se apesadumbró toda aquella noche. Oró, clamó, y por la mañana se levantó y fue al encuentro de Saúl. Y cuando lo ve Saúl le dice, bendito seas de Jehová. Y en vez de saludarlo, Samuel dice, has cumplido la palabra que Jehová te mandó. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué estoy escuchando ese bramido de vacas y todo lo demás? Es que el pueblo lo perdonó. Escucha la palabra de Jehová. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová tu Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. No me sirves. Si me lo dice el presidente de mi país, me voy a sentir mal. Pero hasta ahí nomás va a pasar. Pero si me lo dice Dios, eso es preocupante. Imagínate cuánto siervo de este tiempo está haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Porque están trabajando lejos de las instrucciones de Dios. El Espíritu Santo jamás se saldrá de las Sagradas Escrituras, porque por Él fueron inspiradas y Él no cambia de parecer. Si nosotros queremos estar dentro de la voluntad de Dios, entonces aprendamos a trabajar bajo ¿qué? Instrucciones. El pastor te dice, solamente vamos a entonar un salmo, 2 himnos y 2 cánticos espirituales, porque vamos a dar paso a la palabra por esto y por esto. Muy bien, pastor. Y a la mera hora se suelta y dice, es que yo no puedo parar. ¿Qué pasó con las instrucciones del siervo? Mande. ¿Qué pasó?
¿Se siguieron las instrucciones o no? Se entró bajo el principio de ¿qué? De rebelión. El principio de rebelión es un principio de origen satánico que nos conduce al infierno. Enseñémonos a trabajar bajo instrucciones. Voy a platicar una anécdota para que se sientan un poquito más cómodos. Estaba la iglesia llena, a reventar. Habían varias participaciones y siempre había una hermanita que pasaba a testificar, pero hacía un culto dentro de otro culto. ¿Sí? O sea, se tomaba mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, antes el pastor, como ya conoce a su grey, va y le dice: hermanita, le dice primero al director, al maestro de ceremonia: no me dé participaciones, no diga, por favor, si alguien trajo un canto para el Señor, que pase, por favor, porque el tiempo es muy corto. ¿Y sabe qué? Por favor, lo primero que le dicen y lo primero que hacen. Terminó la alabanza y dice: es el momento de los agradecimientos, y si hay alguien que tenga un agradecimiento al Señor, bueno, pues que es el momento para esta hora. Y se para la hermanita que hace un culto dentro de otro culto, ¿verdad? Entonces el pastor se baja rápidamente y dice: este hermano ya la arregla otra vez. Se va y a medio templo la encuentra y le dice: hermanita, solamente por favor cántenos un canto, no dos ni tres, nomás concrétese a un solo canto, porque el tiempo lo traemos. Y la hermanita, muy contenta, dice: sí, pastor, sí, no se preocupe. La hermanita viene aquí. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Ya su nombre, ya su gloria, ya sus hijos la victoria. Santa la hermana. Dice: yo traía 2 cantos para mi Señor, pero en el transcurso de allá al altar me tocó el diablo y me dijo que cantara más. ¿Qué significa eso? Que no estamos acostumbrados a qué? A seguir las instrucciones. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Punto número 2. 3 por favor, dice: el orden de Dios. El orden de Dios se ve en la corrección de múltiples deficiencias. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente. ¿Estamos en Tito? 1:5, no nos hemos movido de ahí. Inciso A. La primera deficiencia que nosotros ubicamos aquí es la deficiencia de las iglesias, y esto es la falta de un proyecto definido a seguir. ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Cuántos somos? ¿En dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Enseñémonos a trabajar en cierta forma bajo un proyecto, pero que ese proyecto esté figurado dentro de la voluntad de Dios, y mantengamos en determinados momentos cierta flexibilidad. Cuando el Espíritu Santo convenga hacer un cambio, hay que hacerlo. Esa es la diferencia de trabajar de un proyecto secular y un proyecto dentro de la iglesia. Hay varias cosas que son importantísimas. Los proyectos de la iglesia siempre deben estar fincados sobre áreas 100% espirituales. Por eso dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Saben que nosotros como iglesia como pastores, nosotros tenemos una batalla con la iglesia? Y la batalla más grande con la iglesia es que a la iglesia no le gusta orar. Entonces nosotros tenemos que hacer un proyecto de oración donde toda la iglesia se pueda incluir en la oración. Usando por ahí un método, por allí, para proporcionarles algo así. Bueno, si somos 350 congregantes en la iglesia de Jesucristo Vive, vamos a hacer equipos de oración de 10 en 10 en 10. Tendríamos 35 grupos, ¿cierto? ¿Sí o no?
turnar a un grupo por día con sus respectivas peticiones, orar por la iglesia, orar por los ministerios, orar por el país, orar por los gobernantes, orar por la problemática social a nivel mundial, orar por las epidemias, orar ¿por qué? Para que el evangelio se expanda, para el levantamiento de nuevos obreros, orar ¿por quiénes? Por aquellos países donde la palabra no está entrando, ¿sí? Porque están sufriendo nuestros hermanos. Hay que orar por eso, para que se rompan esas cadenas, para que se desaten esas ataduras. ¿Se puede hacer un proyecto de oración, sí o no? ¿Se puede o no se puede? Ahora, ¿sabe qué? Cuando hay un proyecto, el pueblo entra. Y hay que estar también siguiendo. Un grupo de oración, ok, de 10, ok, vamos a poner un líder aquí. Y ese líder se va a acercar. ¿Por qué no podemos salir a la orilla de la playa por allí, poner una carpa, no sé qué, y tener un tiempo de oración con nuestros hermanos allí, o en la montaña, o otro lugar? Jesús dice que se apartaba, ¿verdad? Iba al monte a orar, se pasaba la noche orando. Sería muy bonito y muy agradable pasarse en el campo una noche orando, ¿no se les hace? Ahora fíjate lo que dice la Escritura. Él usaba sus estrategias. Dice que tomó una piedra y como a un tiro de piedra, él se apartó de sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque los asuntos que iba a tratar Jesucristo con su Padre eran de, como se dice, secreto de Estado. No lo debían escuchar él todo. La importancia de la oración. Un proyecto de ayuno, muy bien. Un proyecto de evangelización. Ya vamos a hablar de campañas. No, yo no estoy hablando de campañas. Un método que pueda adaptarse a su cultura, un método que pueda traer resultados positivos y sobre todo la actividad de la iglesia, que la iglesia se involucre. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, hermanos. Es importantísimo. La iglesia tiene deficiencias y una de las grandes deficiencias es que trabaja sin proyectos, como Dios simple y sencillamente le da a entender. Alguien por ahí construyó una gran maquinaria que gastaba combustible como no tiene idea, hacía un ruido terrible y todo el pueblo se acercó a ver esa gran maquinaria que se había inventado y todos asombrados. Uy, está grandísima, cómo gasta gasolina, híjoles, qué ruido hace, cómo simbra la tierra. Y uno dijo, espérense, ¿quién fue el creador de esta máquina? Y ya muy elegante se prendió. Una sola pregunta: ¿cuál es la función que realiza? ¿Para qué fue diseñada esta máquina? Y dijo, no, nada más conecté los engranes, le puse banda, le puse esto y el otro. ¿Para qué? Lo único que está haciendo es desperdiciar el combustible, romper con la tranquilidad de la ciudadanía. No hace nada, no sirve para nada. Y así muchas veces la iglesia del Señor está haciendo ruido por acá, por allá, pero no se ve hacia dónde va. Es importante que nosotros entendamos esto. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos avanzando. Deficiencias. No solamente las deficiencias de esta naturaleza, hay otras deficiencias también. Pecados que se deben corregir en la iglesia. No es bueno señalar los pecados desde el púlpito, es bueno tratar de manera personal y decirle al hermano o la hermana, ¿sabe qué, hermano? Hemos descubierto esto y si usted no enmienda su caminar con el Señor, este es el fin. Entonces, ¿en qué manera le podemos ayudar nosotros? No solamente señalar el pecado, sino señalar el camino que debe tomar, la solución que debe tomar. ¿Sí?
Hermanos, que soy débil, mire, está pasando esto, no se preocupe, hoy voy a orar por usted, hoy voy a desatarlo de las garras del diablo en el nombre de Jesús y usted va a recibir poder de Dios. Pero sobre todo eso, vamos a estar orando especialmente por usted, y usted métese también en oración, estudie la palabra, júntese con gente. Mira, ahí está el hermano por ahí, el hermano Alfonso, no sé quién, otros hermanos más maduros, péguense, son más espirituales, hay que contagiarlos con ese espíritu. Hay un dicho por ahí que dice, el que con lobos anda a aullar se enseña, ¿verdad? No sabemos que nos enseña a aullar, sino que impacte esa vida. Ese es el punto, buscar soluciones. Son deficiencias que se tienen que corregir. Esto es importante, miren. El siervo de Dios no está aquí para parador, para decirle, bueno, pues nomás es uno más ahí. No, él tiene una investidura de dignidad y autoridad y de unción, la cual Dios lo respalda. Y no se moleste cuando él va a corregir una deficiencia. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para su bien. Tenía un amigo que fue pastor en la iglesia metodista en la ciudad de Puebla. Y las iglesias históricas, bautistas, metodistas, presbiterianas, siempre tienen una particularidad, que cuando se está cantando la doxología, el pastor se baja de allá del púlpito y se van caminando, mientras el coro está entonando la doxología, entonces él se va a la puerta principal, se cierran las dos pequeñas, se deja nada más una, donde la iglesia sale. Y entonces el pastor se pone aquí con su Biblia y comienza a saludar a todos los hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Según cómo estás, me dio mucho gusto verte, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Pastor, yo quisiera hablar con usted. Muy bien, hermanita, espéreme tantito, y saluda a todos. Y en eso se acerca una hermana, y en ese entonces, cuando estaban saliendo unos billetes en México, que los más grandes eran de 500 pesos, que representaba buena paga, ¿verdad? Cuando todavía valía el dinero. Entonces le da, ¿no? Le dice, mi pastor, Dios lo bendiga, y le da ese billete de 500, y él lo ve y le dice, hermana, esto no es ningún impedimento para mí, para que cuando yo vea un error en ti no te pueda llamar la atención. La hermana recogió su billete y le dijo, hija, Dios te guarde. ¿Sí entendió eso? Porque el siervo está para qué. Lo iba a invitar a cenar, pero me dio muy duro, hay que ver quién le invite, ¿verdad? Sí. No se moleste. Y si se moleste, que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Sí? Porque Dios ha levantado a sus siervos para eso. Sí. Muy bien. Segundo, deficiencia en la familia, orden y prioridades. ¿Cómo va a estar la situación? ¿Saben por qué la humanidad está en un estado decadente de descomposición? Porque los padres han perdido su autoridad. ¿Sí? No estoy hablando de maltrato físico, estoy hablando de métodos de corrección. La Biblia dice que Elí murió desnucado. Y dice la Biblia que murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estorbó a sus hijos. No dice que no les habló, siempre les hablaba, hijitos míos, no hagan así, esto no es conveniente, no agrada al Señor, pero nunca puso un hasta aquí. Es importante que nosotros entendamos esto. Usted como padre no está de aparador en su casa, usted es la autoridad. Jóvenes, señoritas, sus hijos, ustedes son una bendición de Dios. Pero si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, vale más que respeten a sus padres, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Valora a tus padres. Algunos de los que estamos aquí hemos
tenido la experiencia en determinado momento de vivir en un estado de orfandad, ¿cierto? Y se dan cuenta que vivir en orfandad es bueno o no es bueno. No es bueno. A veces la hija pelea con la mamá. La mamá tiene razón, pero la hija crece su corazón y comienza a maltratar. A veces el hijo pelea con mamá y con papá. Estás peleando con la bendición que Dios te dio. Tener a papá y a mamá en casa es una gran bendición. Muchos padres han sido irresponsables y han abandonado a sus hijos. Sus hijos han querido crecer solos. Crecer sin la figura paterna o sin la figura materna representa una malformación de los cuales vamos a tener severas consecuencias en el futuro, como la inseguridad. Hasta para comprarse unos zapatos, me compraré estos o estos, y se tardan como 1 o 2 horas eligiendo entre 2 pares de zapatos. ¿Por qué? Porque no tuvo una figura paterna o una figura materna que le enseñó a tomar decisiones. Si batalla para comprarse el par de zapatos, ¿cómo no va a batallar para tomar otras decisiones más importantes en su vida? Hay que honrar a nuestros padres. Y hay que honrar a vuestros hijos. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, dice el Señor. Entonces las deficiencias familiares, se tiene que establecer el orden de la familia. Es importantísimo eso, mis hermanos. Muy bien. Rápidamente, deficiencias en la salud. ¿Qué importancia le doy a mi salud? Nosotros tenemos que ser educados para nuestra alimentación. ¿Sabían esto, mis hermanos? ¿O no? La Biblia dice que Elías oraba y metía su cabeza entre sus piernas. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué creen? Dígalo, es lo mismo que lo está pensando, ¿para qué le hacen hipócrita? ¿Y sabe qué? Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos es a causa de la mala alimentación que nosotros tenemos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Probablemente el pastor va a invitar a un nutriólogo después y le va a dar una cátedra de las porciones que debe de comer, ¿sí? A veces hay unos platos así extra gigantes diseñados como para el gigante Goliat, ¿verdad? Todavía le ponen hasta redilitas ahí. Y órale, mi hermano, gózate. Estamos sobrecargando a nuestro organismo. Y los problemas se cobran, los recibos se comienzan a pagar de los 40 para arriba. El organismo no te dice nada, pero cuando llegues a los 40 ahí vamos a hablar en otro idioma, a ver si me vas a entender entonces. Entonces comienzan los problemas fuertes, mis hermanos. Pero hermano, es que yo así me he crecido. Sí, todos hemos crecido de una manera. Muy raro es aquel que desde su niñez ha recibido una buena educación concerniente a su alimentación. La mayoría de nosotros venimos de una deformación, porque así también. No quiero abundar mucho en esto porque no quiero herirlos. Pero, hermanos, es importante que comencemos a tomar medidas preventivas. Es nuestra salud, ¿cierto? Primera de Corintios 3:16, ¿qué dice? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué es usted? Templo de Dios. Habita el Espíritu Santo, ¿cierto? Y si nuestro cuerpo es templo de Dios, entonces también debemos de ¿qué? De cuidarlo en el nombre del Señor. Punto número 4. Hay muchas deficiencias, ¿verdad? Pero
hijos. Con eso nada más. 4. El orden de Dios se ve en el establecimiento del liderazgo. Muy bien. Inciso A. Dice, el liderazgo se establece bajo el principio de autoridad y sujeción. No se puede trabajar en la obra de Dios bajo el principio de rebelión. Importantísimo. ¿Quién es tu pastor? Es importante. ¿Quién es tu autoridad? Voy a darles un dato importante. Hay un material que estoy escribiendo que se titula Doctrinas Bíblicas, parte 2. Y estoy escribiendo ahorita, estoy concluyendo con el tema de la oración, pero también voy a comenzar a escribir. Más bien ya tengo algunas notas sobre lo que es la doctrina de la imposición de manos. Ten mucho cuidado. Cuando hay un ministerio, entre comillas, que no está trabajando bajo el principio de sujeción y obediencia, y va a orar por ti y está imponiendo manos, está administrando bajo un principio de rebelión. Eso es peligroso. Un siervo que no tiene una autoridad, que no está bajo el principio de sujeción y obediencia, está trabajando bajo una potestad de muerte, está ministrando muerte, no vida, aunque sea un gran orador. Dios me ha enviado a que ore por ti y esto, sí, está bien. Espérate. ¿Cómo se llama tu autoridad? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, sí, Jehová es tu pastor. ¿Sabes quién escribió ese salmo? Rey David. El rey David, en primer lugar, era la máxima autoridad civil. La Biblia dice que también era profeta. Y también la Biblia dice que era sacerdote. Tenía el triple ministerio antiguo testamentario. David ya no tenía otra autoridad terrenal a quien sujetarse. Por eso dijo, Jehová es mi pastor. Pero muchos de esos que dicen que Jehová es su pastor no conocen ni la O por lo redonda que es. Muchos no son llamados. No los estoy criticando. Estoy exponiendo la verdad como debe ser, para que no en el día final digas, vino el pastor de México y ni siquiera me dijo de esto. Usted no va a tener excusa porque usted no es ignorante. Usted está asistiendo a todos los cursos y todos los cursos hemos enfatizado mucho acerca de lo que es la naturaleza de la iglesia, del buen funcionamiento de la iglesia, los ministerios de la iglesia. Usted sabe mucho de lo que muchos siervos aún allá afuera no saben. El mayor pecado es el que sabe hacer lo bueno y que no lo hace. Cuidado. Si un hermano es rebelde y no quiere sujetarse al mover de Dios, a lo que es la autoridad, ese hermano no tiene derecho de ministrar a los demás porque está bajo un principio de rebelión. Cuidado. Así de seria es la situación. Viene la otra parte. Inciso B, bajo el principio de capacitación en 4 áreas. La capacitación debe ser constante y dinámica. A lo menos hay 4 áreas en las que usted debe ser capacitado. Primero, en el área bíblica. Como cristiano, usted debe saber gran parte del contenido bíblico de memoria. Levante la mano los que se saben los libros de la Biblia de memoria. Por acá de este lado. Qué vergüenza. Qué pena. Levante la mano los que pueden desbloquear un iPhone ahí. Gloria a Dios. Me siento como pez en el agua. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Usted debe saber. ¿Qué más? No le vaya a pasar lo que le pasó a alguien quien dijo,
Tú lees la Biblia, soy conocedor profundo de ella. ¿Me puedes narrar la historia del buen samaritano? Por supuesto, con los ojos cerrados. Dios lo hizo santo, pero un día se le ocurrió ir donde no debería ser. Su hermano se le puso al tú por tú y terminó matándolo. Pero más adelante se arrepintió. Se hizo un hombre rico, de tal manera que Dios le pidió testimonio. Y dijo, ¿no has considerado ahí a mi buen samaritano? Dijo, no hay otro como él en la tierra. Dijo, es algo extraordinario. Pero tuvo una baja después porque Dios lo mandó a predicar su palabra y se fue para Tarsis en vez de irse a Nínive. Se portó mal, que terminó siendo ahorcado. Lector, que bien conoces tu Biblia. ¿Sí? No nos vaya a pasar eso. Debemos ser formados ¿en qué, hermanos? En el área bíblica, aprendiéndose lo que es, ¿cómo se llama? Los nombres de los libros, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, las promesas. La Biblia tiene 3.333 promesas y 6.666 prohibiciones. ¿Qué es una promesa? Obedece a 2 prohibiciones. ¿Sí? Debes de saber todo eso, las grandes doctrinas. Es que yo no soy pastor, ¿para qué? No porque eres pastor. Porque eres hijo de Dios, debes de saber tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda área ministerial. Debes saber y conocer cómo se mueve el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Cómo se mueven los dones, cuál es la diferencia entre llenura y bautismo, cuántas clases de bautismos hay, cuáles son las ordenanzas de la iglesia, por qué soy iglesia, cuál es mi participación y qué parte ocupo dentro del seno de la iglesia. Ministerio. Tercero, área teológica, las grandes doctrinas. Usted debe saber las grandes doctrinas. Tiene toda una vida para ser capacitado. Y por último, el área espiritual. Que llegue a ser una persona espiritual. Alabamos a nuestro Dios, mi hermano. Estamos conscientes de que el tema que trata sobre el orden de Dios es muy extenso y profundo a la vez. Por lo tanto, se insta al estudiante a que de manera seria y perseverante ahonde en el particular, puesto que solo hemos podido exponer una breve introducción de lo que se ha comentado. Muy bien, lo poco que se ha dicho esperamos que sea de grande utilidad para las vidas y para los ministerios. Que el Señor los siga bendiciendo. Es nuestro gran anhelo y deseo. Mis hermanos, esta ha sido la última exposición. No me voy a morir, ¿verdad? Que hemos podido dar. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes y también al pastor de la iglesia, los siervos, su confianza, su cariño. Los llevo en mi corazón, estaré orando por ustedes. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque no habíamos venido a ministrar precisamente a la iglesia. Jesucristo vive, ¿verdad? Pero los planes de Dios eran estos.
creo en el Señor que lo hemos hecho. Hay muchísimas cosas de las cuales quisiéramos compartir con ustedes, pero por razones de tiempo y espacio no es posible. Pero quizás tengamos una próxima oportunidad y podamos nosotros seguir con esto. Muy bien. Hemos comentado también con nuestro hermano Pastor Carlos de que hay un espacio y quizás puedan anotarse todas las personas que quieran formar parte de lo que es la extensión de la Universidad Cristiana Jesús Ezequielios, en donde nosotros estamos trabajando, y que puedan ustedes ser capacitados, de una forma especial. Entonces, si esto es así, pueden ustedes anotarse con el hermano Carlos y él me va a hacer llegar una lista. Yo creo que se la va a hacer llegar a nuestro hermano Helios, nuestro hermano representante que tenemos aquí, y él me la hace llegar para que ya luego podamos nosotros iniciar con esos cursos que son tan importantes. Y también se puede proporcionar un correo electrónico para tener ese contacto directo y enviar su material también. Muy bien, esto puede funcionar de una forma excelente si lo hacemos de manera ordenada, ¿sí? Entonces, si usted va a comenzar, tenga en mente también terminar, porque no se vale que en las primeras de cambio vaya a desertar. Posteriormente se puede enviar toda la información correcta, completa para ello. Mis hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar gracias al Señor.